Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Am, bueno, hoy vamos a tener un vídeo un poco especial, ¿no? Últimamente se está poniendo en contacto mucha gente conmigo, tanto por el canal como por mail, preguntándome pues estas cositas que tenemos en Lesta, y si es verdad, pues lo que se dice, ¿no? Lo que habla la gente o lo que ven en mis vídeos. Em, y bueno, pues anoche tuve una conversación pues con un señor que estaba muy interesado. Supongo que al final se pudo descargar el juego porque tiene un poco de complicación. Básicamente porque los rusos tienen una costumbre muy fea y es escribir en ruso. Entonces no te enteras de nada. Tienes que estar ahí traduciendo y tal, y es un peñazo. En fin, eso es una costumbre feísima. Uf, quita, quita. Entonces, bueno, vamos a aclarar ciertas cosas. Lo primero, ¿por qué Lesta es mejor que Wall of Tanks? O Mir Tankov es mejor que Wall of Tanks. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Primero, el emparejamiento, el matchmaking, aquí está más o menos un tier, por lo general. Sí es cierto que nos avisaron cuando se cambió, nos avisaron de que al menos un 5% de las partidas serían más o menos 2 tier. Pues por volumen de jugadores, porque a lo mejor los servidores estaban muy petados. En fin, es algo normal. Por lo general siempre las partidas son con tu tier o con un tier por encima o un tier por debajo. Eso siempre. El RNG. El RNG aquí lo tenemos más bajo. De hecho, en penetración, o sea, lo que sería el disparo sería más o menos 15%. Y en uso del blindaje sería más o menos 20%. Con lo cual tienes el RNG, digamos que se dispersa menos. ¿M? Aunque bueno, hay veces que cuando al señor RNG no le da la gana que aciertes un disparo, no lo aciertas. Eso, tenerlo claro. Si el RNG dice que no, es que no. Por muchas veces que dispare, va a ser que no. A mí me ha pasado empezar una partida, eh, un tiro al suelo. Vale, voy a subir. Otro tiro al suelo. Dices, ya está, esta partida está perdida. Y realmente está perdida. O sea, aquí el que manda en las partidas es el RNG. Luego también me preguntaron por la duración de las partidas. Sí, es cierto que aquí las partidas duran más. Por lo general. A ver, esto no es todo así. No. Por lo general las partidas duran bastante más. Se equilibran un poco más los jugadores. Eso sí es cierto. Por lo menos en las experiencias que yo he tenido. Am, También he tenido partidas que hemos perdido 15-0. Eso es así, eso está claro. ¿Eh? Y el que os diga que no, os está mintiendo. A mí no me gusta mentir. También he tenido partidas en las que hemos ganado 15-0. Pero son las que menos. Incluso muchas veces hemos tenido partidas en las que vas perdiendo a lo mejor 0-4 y le das la vuelta a la partida. Empiezas a moverte, empiezas a hacer tus tácticas y le das la vuelta a la partida. O te la dan a ti. O sea, es que está bastante más equilibrado. Yo no miro si los jugadores son tomates o son tal. No, 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 no. O sea, tú cuando empiezas una partida ya ves cómo se despliega la gente. Uy, la gente, perdón, he dicho gente. No, los jugadores. Las cosas claras. Cómo se van desplegando, tú ya sabes si esa partida va a ir bien o va a ir mal. Porque además aquí son así, son cuadriculadas. Te encuentras muchas partidas, en fin, que van todos por el mismo sitio. Y dices, bueno, ¿y el otro flanco? A ver, que aquí dos flancos, todo el mundo por el mismo sitio. Por favor. Y luego hay otra cosa que aquí no miran mucho, y es en la parte
inferior derecha hay un minimapa que te dice dónde estás tú posicionado, los vehículos enemigos. Eso mucha gente no lo mira. Yo creo que incluso lo tienen desactivados, porque tú estás mirando el minimapa y ves cómo le pasa un carro enemigo por detrás a otro y no hace nada. Sí, eso es un gran problema que hay aquí. Los jugadores no piensan en la táctica. No, la táctica es algo que les es negado desde hace mucho tiempo, para muchos jugadores. Luego hay otros que son una pasada verlos jugar. O sea, son gente que se toman esto muy en serio y dices, ostras, es que este te coge una albóndiga con un cañón y te lo mueve. O sea, es impresionante verlos, pum, pum, por un lado, para otro, y dices, ostras, y lleva 5000 de daño y se ha cargado a 3 y el tío... Es alucinante. Luego tenemos los chetos. Sí, desgraciadamente aquí hay mucho chetado, muchísimo. Y de hecho el año pasado Lesta baneó 45.000 cuentas. Algunas por una semana, otras por 2 semanas, o sea, por un mes, una semana, un mes y algunas de manera indefinida por jugar con chetos. Sí, sí. Los chetos no es algo que nos hayamos inventado los españoles porque no sabemos jugar, ¿eh? No, no, cuidado. Porque eso lo he oído por ahí. Algún snookao que está esperando que le mande el cheque Wargaming. No. Los chetos existen, ya lo demostré en su día. Hice partidas cuando jugaba en WoD con los chetos para que la gente viese cómo funcionaba. Y aquí lo que más usa la gente son el aimbot. El aimbot es un problema que hay aquí en Lesta, porque lo usa mucha gente. Pero vamos, yo veo, a mí, por ejemplo, destruyen mi carro y enfocan al carro enemigo que me ha destruido y le ves cómo le hace la torreta, ti, 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 y dices, mírale, va chetadísimo hasta las trancas. Bueno, pues a denunciar. Luego ya que Lesta haga lo que tenga que hacer. Y ya os digo que Lesta por lo general banea estas cuentas. Sí. ¿Qué más? Tenemos también todos los años un mapa nuevo. Todos los años un mapa nuevo. De hecho, tenemos, creo que son 4 o 5 mapas más de los que hay en World of Tank. Y se agradece la diversidad. Esta gente no suele retocar mucho los mapas. No suele. Alguna vez sí hacen algún cambio y tal, pero es más cambios tácticos, o sea, no mover arbustos. Mira, este arbusto que está aquí, me lo muevo aquí. Ala, y te voy a hacer una actualización solamente para ese movimiento. No, aquí eso no funciona. Aquí, si te hacen un cambio, es un cambio que realmente, pues, gusta y merece la pena. De hecho, cuando hay modificaciones en carros o hay modificaciones en mapas, Lesta te lanza una serie de encuestas, que lo vamos a ver ahora. Desde el año pasado, lo que está haciendo es, eh, le pide a los jugadores que le diga qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que está mal, qué es lo que no te gusta, qué ramas de vehículos o qué vehículos hay que, digamos, equilibrar un poco. Es muy agradable que por lo menos te pregunten. Pues sí, cosa que jamás me ha pasado en World of Tanks, después de 9 años jugando, con unas estadísticas horribles y lamentables, gastarme un montón de pasta para tener algún carro decente. Aquí gasto la mitad, porque todo me cuesta la mitad que en World of Tanks. Eh, Tengo mucho mejores estadísticas que en WoD. De hecho, en WoD creo que estaba por un 42, 44%, una cosa que sí, y aquí estoy ya cerca del 48% de victorias. O sea que está bastante bien. El MTR lo tengo más alto que lo que tenía en WoD.
Mejores carros, más barato, más mapas, más equilibrios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La actualización 1.42, que saldrá para el mes que viene, ya nos están diciendo que va a haber una serie de equilibrios. Vamos a verlo. En noviembre pasado votasteis el árbol tecnológico que, en vuestra opinión, necesitaba mejoras. De hecho, hicieron una encuesta. ¿Qué árbol tecnológico hay que cambiar? Y primero, pues fijaros, en la actualización 1.40, que lo tengo aquí, los japoneses pesados se reequilibraron un poquito. Un poco más de blindaje, en fin, bastante ostras. Y pues, ¿qué queréis que os diga? Dices, ahí va. Ah, el carachungo este. Que este es el Premium, el Tier 8 Premium. Se le subió un pelín más el blindaje. Claro, se nota, se nota. Los vehículos del pase de batalla. Estos también se modificaron. Se le dio un poquito más de chicha. Carro es horrible. Y bueno, pues por lo menos le han subido un poquito el blindaje. Y se nota. Ah, los Rain, pasa lo mismo. Tiempo de recarga, fíjate. 3 segundos y medio menos el tiempo de recarga. Y el tiempo de apuntado, 2 segundos. Fantástico. El Campancer 3 Project 07. Tiempo de recarga en modo normal se le subió un poquito y en modo asedio se bajó un poquito. Y un poquito más de blindaje. Todo esto es lo que pidió la gente y lo que se hizo en la anterior actualización, la 1.40. En la 1.42, ya os digo que es la que vendrá la semana que viene, o sea, perdón, la semana que viene, el mes que viene, que la puesto a la cafetera y ya la cabeza de ¡puf! En fin. Vale. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, esta es la votación. Vamos a ver lo que se votó. Que es el reequilibrio. Los mapas. También se pidió qué mapas había que modificar. Stalingrado no, porque ya se ha modificado, se ha actualizado. Cáucaso se ha quitado de la lista porque salió hace nada. Este de Cáucaso salió en febrero. Es un mapa muy chulo. Y Zastava, que es puesto avanzado, pasa que aquí lo llaman Zastava, ya lo han modificado. La verdad es que no ha quedado tan mal. Bien, bueno, pues la gente ha pedido que Aeródromo se modifique. Evidentemente, Berlín, que es un truño bastante canchasca. Canchasca es que tiene zonas muy, muy definidas. Entonces, la gente, pues, eh, hay que darle un poquito más de movimiento a ese mapa. París le pasa lo mismo. Minsk es un mapa que no se ha modificado desde que salió. Y bueno, por lo demás, todo lo que pasa del 5% es lo que están viendo ahora para modificar. Kanchasca, ya os digo, es el tema de que está todo un poco encajonado, pero es un mapa fantástico. Y Kaliningrado es un mapa de ciudad que está muy chulo. Además, lo hay en versión diurna, versión nocturna. O sea, tienes dos versiones de ese mapa. Pero somos nosotros los jugadores, los que votamos qué es lo que queremos cambiar. ¿Eh? Y qué carros hay que cambiar un poquito, hay que reequilibrar. Pues, esto es lo que vota la gente. Somos nosotros, ya os digo, los que elegimos qué es lo que hay que cambiar. De hecho, en esta votación han votado 130.000 personas. Personas, perdón. Uf, ya me he vuelto aquí. No, no, personas no, jugadores. Am, que son más de los jugadores que están constantemente jugando en World. O sea, aquí la gente se lo toma muy en serio.
muy, muy en serio. ¿Qué es lo que van a modificar ahora? Pues las bachatas. El Bachalión 25T, Tier 10 y el Tier 9. Les van a dar un poquito más de vidilla para que estos carros, como, como no son molestos, pues para que molesten un poquito más. ¿Qué más tenemos por ahí? Los KV4. Se ha subido bien el blindaje. Si os dais cuenta, hemos tenido la rama nueva esta de super pesados, que alguno es más que un dolor de muelas, si lo sabes llevar bien, claro. Y ahora este, pues lo han, digamos que los han rejuvenecido un poquito, que falta les hacía. De hecho, han cambiado bastante, tanto en una torreta como en la otra, en el KV4 le han dado un poquito más de chicha y eso se nota. Pero es que aparte de eso, eh, mm, todo lo que va heredado al módulo pasa a los siguientes carros. Por ejemplo, el KV4 hasta el IS4, por el cañón, el D25TS, aumenta la penetración y pasa a todos los cañones, o sea, todos los carros, por la herencia del cañón. El TNH 105.000 le quitan un segundo en tiempo de recarga, ¿vale? El Comet le dan un poquito más de chicha, fijaros, menos dispersión, menos tiempo de apuntamiento y más penetración. El Churchill, pues, tiene más penetración porque hereda el cañón del Comet. Entonces, al heredarlo, se beneficia. Pues desde el Comet hasta el Centurión MK1. KV4 KTTS. No sé por qué aquí se ha comido una S. En fin, es Google. No se puede esperar grandes cosas de Google. Aumenta el blindaje para que sea más duro. Tiempo de recarga baja medio segundo. Y la penetración por proyectil sube 10 milímetros. Ojito. Y luego el Kreslaski, pues baja un segundo el tiempo de recarga y el tiempo de apuntamiento, pues sí, baja un poquito también. Con lo cual se equilibran los carros. Y los que son más viejos, se les da un poquito más de... Se les hace un lifting. Se rejuvenecen. De hecho, el blindaje ahora está muy, muy, muy potente en esta zona. Merece la pena. La Lorraine. Pues fíjate, la dispersión le han bajado 0,04. De 0,38, o sea, 0,3. De 0,38 a 0,35. Mucho más precisa. Tiempo de apuntamiento 2,5 y la recarga del tambor le han quitado 4 segundos. Vaya. Y el Fantome, que es la Lorraine, pero en negro mate, pues exactamente igual, porque es el mismo carro. Polacos. El 56 TP. Le dan más chicha al blindaje frontal de la torreta y del mantelete. Ahora lo vamos a ver. Y el tiempo de recarga baja 0,7 segundos. Claro, es que son 15 segundos, 14 segundos y medio de base lo que tarda. O sea que aquí te puedes poner en 11 segundos a gusto. Bueno, pues el mantelete le dan más chicha y, digamos el exterior del mantelete, la parte frontal de la torreta, pues le dan igual más chicha, bastante más chicha porque este de frente le entrabas fácil. Le entraba fácil. Y esos son los cambios que vamos a tener ahora en la actualización 1.42, que son los cambios que han pedido los jugadores. Son los jugadores los que eligen lo que hay que cambiar. Tú decides y le está escucha, que es como debe de ser, que es lo que no hay en Word. En Word te dicen esto es lo que hay y punto. Aquí no. Aquí te preguntan, oye, ¿qué carros queréis cambiar? ¿Qué carros creéis que hay que actualizar?
Pues lo que voten la mayoría, luego lo modifican. Por lo menos esta gente escucha lo que el jugador quiere. Y eso se agradece. Hoy empieza un evento, termina este evento, empieza otro. Tenemos un evento detrás de otro. Yo creo que hay veces que ya no sabes en qué evento estás. Ah, pues este ya ha terminado. Ah, vaya, venga, pues vamos a otro. Es una barbaridad, una locura. Por eso, para mí, sinceramente, Lesta es muchísimo mejor que Wargaming. Que What Mirtanko se pasa por la piedra a World of Tanks, por todo lo que hemos dicho. Tú eliges qué carros se reequilibran, tú eliges qué mapas se reequilibran. Em, Esta pregunta, de hecho, muchas partidas, muchas, a ver, muchas. em, hay veces que terminas una partida y te preguntan cómo te ha ido la partida. Bien, mal, una porquería, súper genial. Bueno, yo es que lo tengo un poco cambiado para darle más dramatismo. Pero bueno, luego a ellos les llega la respuesta suya, no lo que tú ves. De ahí el mod. Eh, pero por lo menos te preguntan, oye, ¿cómo te ha ido la partida? Pues una mierda. Vale, pues la próxima partida te va a ir mejor. Y te va mejor. En fin, Mirtankov está orientado al jugador, que el jugador disfrute. World of Tanks está orientado a unicornios, el resto que le den, y a ganar dinero. Ya está. ¿Quién son los que dicen las cosas, protestan, dan los contributos, los unicornios, A esos sí les hacen caso en World of Tanks. Aquí no, aquí escuchan a todo el mundo. Y así se va mejorando el juego poco a poco. Ya os digo que esto de largo, de largo. Más ramas, los tier 11 no son para desarrollar normalmente, no. Aquí te cuesta una vida sacarte un tier 11, precisamente para que ese carro que es más potente no domine las partidas en los estadios altos del juego, no. Y de hecho yo he jugado con tier 11 y a lo mejor éramos 3 o 4 tier 11 y el resto eran tier 10. O sea, que no son barbaridades de, venga, 15 tier 11 contra 15 tier 11. No, eso aquí no pasa. No pasa. Por eso, cuando la gente me pregunta, digo, es que no hay color. No hay color. Sí es verdad que hay cosillas que, oye, pues se puede mejorar, sí. Ojalá fuésemos más para hacer más fuerza con esta gente, sí. Ojalá hubiese más canales, gente que se ponga a hacer partidas y juegue y tire para adelante. Oye, a mí me encantaría, porque somos más y podemos hacer más fuerza. Aunque bueno, nos tienen bastante en cuenta esta gente del esta, las cosillas que tenemos por ahí pendientes. eh, Hablamos con ellos porque tú puedes hablar con esta gente y saben quién eres, y saben que no eres ruso y saben, claro que lo saben, por supuesto. Y sí que nos tienen en cuenta. Ahora dicen, hay cosas que te dicen, oye, esto no puede ser, no podemos hacerlo, lo siento. Bueno, vale, pero por lo menos te escuchan. ¿Qué más queréis? Pues oye, yo por mí que sigan así y que no paren. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Porque esta es mejor que World of Tanks. Pues para muestra, un botón. En fin, nos vemos en el próximo vídeo o la próxima partida. Chaito.